la Q cuadrada y la de la razón de los minutos, que era la prueba G. Estas, acuérdense que trabaja, lo que nosotros queremos ver es precisamente si hay diferencias o no hay diferencias entre grupos o entre las variables categóricas que tenemos. ¿Ya voy a mi archivo? ¿No se lo veo? A ver si... ¿Ya lo podemos sacar? Es el 7.1, ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer encontrar en esta prueba? Lo primero que vamos a estimar es determinar si hay diferencias entre los centros de trabajo. Si ustedes observan, bueno, ustedes vayan persiguiendo en su pantalla. Lo que pueden ver es que tenemos distintas variables. Una de ellas incluye al género, sexo, y estamos divididas en dos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces ahí tenemos una variable también de tipo categórica. Tenemos el centro de trabajo. Ese centro de trabajo, ¿qué tipo de variable sería, chicos? ¿Cualitativa? Sí, es cualitativa, pero ¿de qué tipo? ¿Escalar? No, la cualitativa no puede ser escalar. Ahí la ponen como una variable de razón, ¿no? Pero en realidad sería una variable cualitativa de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque tenemos centros de trabajo 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, es una clasificación. Pero fíjense que ahí hay que tener cuidado en cómo cargamos los datos, porque el hecho de ser el centro de trabajo 1 no quiere decir que sea mejor que el centro de trabajo 2, 3 o 4, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado en ese tipo de cargas. Aquí supongo que lo cargaron con una variable de razón, fíjense, es numérica y de escala, para poder dar esa categoría y la diferenciación entre los centros de trabajo, 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Tenemos otra variable que son los padres fumadores, y estos fuman o no. Y esta sí, fíjense que no la habíamos visto, pero esta es una variable ordinal como tal. ¿Por qué? Porque esta está clasificada. Acuérdense que, bueno, lo que mencionamos en la parte teórica es que tenemos que hacer clases. Cuando tenemos datos de tipo cualitativo o categóricos, entonces vamos a clasificar en grupos o bien en intervalos. Fíjense, aquí lo que tenemos es si la persona fuma o no fuma. Ahora, si fuma, ¿cuántos cigarrillos fuma? ¿No? La primera base sería que no fuma, por eso es una ordinal. No fuma, me imagino que aquí cuando hagamos la conversión le van a dar el valor de 1 o de 2, así. Pero después nos dice, si fuma de 1 a 10 cigarros diarios, entonces tiene seguramente se le va a asignar un cierto número. De 1 a 2 cajetillas, de 11 a 20 cigarrillos diarios, se le va a asignar otro número. De 1 a 2 cajetillas diarias, otro número, y más de 2 cajetillas diarias, otro número. ¿Por qué? Porque esta se va a convertir como tal en una variable ordinal. Es una cualitativa ordinal, pero que nos está agrupando las personas que fuman en categorías, en función del número de cigarrillos que fuman al día. ¿Ok? Por ejemplo, si hiciéramos una evaluación con ustedes,
¿Quién de ustedes fuma? Ay, ahora todos son super sanos. Bueno, Javi, sí, son estos. Javi, ¿cuántos cigarros fumas al día? Como unos 8. 8. Entonces todavía estás en los niveles bajos, ¿no? Según esta clasificación. ¿Habrá personas que sí fumen más de 3 cajetillas? O sea, qué enfermo estaría eso, ¿no? Ya yo creo que sí necesitarías un tratamiento a fondo, porque 2 cajetillas implica 40 cigarros, más o menos. Sí, ¿no? 40 cigarros. 40 cigarros, y en promedio es fumar 3 cigarros al día, más 2 cigarros por hora aproximadamente. Es probable que sí, ¿eh? Pero suponiendo que duerme 6 horas. Bueno, literalmente entonces son 3 alrededor de 3 cigarros a la hora. Híjole, no, sí, está intenso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a clasificar aquí? Esta es nuestra base de datos, y ahí el objetivo es determinar si hay diferencias entre los centros de trabajo en la proporción de los distintos tipos de fumadores. Y pues vamos a hacer una diferenciación precisamente en los trabajadores que tenían algún padre fumador y los que no tenían ningún padre fumador. Entonces, fíjense que aquí tenemos una variable de cierto tipo condicional. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la diferenciación entre los distintos tipos de trabajo, los centros de trabajo, perdón, si el padre era fumador o no. Y si era fumador, entonces, ¿cómo responde el agente en cuestión, ¿no? Observa que la primera celda, o la primera fila, corresponde a una persona del sexo masculino, hombre, pertenece al centro de trabajo 4 y sus padres sí eran fumadores, pero él no fuma. Entonces, precisamente lo que nosotros queremos clasificar es si hay diferencias, una entre los centros de trabajo en la proporción de los distintos tipos de fumadores, dependiendo de si sus padres eran o no fumadores. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues primero tenemos que organizar nuestros datos. Tenemos una variable ordinal respecto al número de cigarrillos que se fuman, pero esto tenemos que transformarlo en valores 1, 2, 3 y 4 para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a datos. Perdón, nos vamos aquí a variables. Nos podemos ir a datos o a variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a datos, podemos trabajar en esta partecita de variables, ¿ok? Eso es lo primero. Y le vamos a dar, fíjense aquí, que tenemos, o sea, nos sale como un concentrado de variables, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Si es numérica, la etiqueta que tiene y los valores que les estamos asignando. Eso podemos trabajarlo desde aquí respecto a los valores que les asignamos, o bien para no manipular esto nos vamos a datos y entonces nos vamos a seleccionar casos. No, espérenme, ando en otra cosa. Vamos a hacerlo desde aquí mejor. Entonces, en valores, se van a posicionar en su celda de valores y vamos a trabajar la última fila, la de la variable fuma, ¿ok? En fuma, fíjense que tenemos aquí un cierto número de valores, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos esta pestaña, ¿sí? ¿Ya están todos aquí? ¿Por allá, chicos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros seleccionamos a la variable fuma, dentro de sus valores podemos observar que le podemos asignar esos valores, ¿no? O sea, nosotros los podríamos asignar de manera directa o bien de manera automática como lo está haciendo aquí el software. 1 va a corresponder a las personas que no fuman y 5 a las que fuman más de 2 cajetillas al día. Aquí simplemente le vamos a dar aceptar, pero esos números lo que nos van a estar diciendo es qué tipo de fumador eres y en qué grado de dependencia del cigarro pues está, ¿no? 1, pues es el que no tiene ninguna dependencia, y 5, el que tiene el grado de dependencia más alta al cigarro. Entonces, bueno, le vamos a dar aquí aceptar.
Y nos vamos a ir a vista de datos. Fíjense, esta es vista de variables. Nos vamos a ir a vista de datos. En la parte de hasta abajo, le van a dar clic en vista de datos, ¿no? Volvemos, digamos, a nuestra hoja, a nuestra pantalla original. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Ya sabemos que esto ya está categorizado respecto al grado de fumador que eres y nos vamos a el menú de analizar. En analizar nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y posteriormente vamos a seleccionar una tabla cruzada o una tabla de contingencia. Puede aparecer en su software como tabla de contingencia o bien como tabla cruzada, es lo mismo. Y esta tabla cruzada, ¿por qué? ¿Se acuerdan que la clase pasada lo que empezamos a hacer era una tabla de contingencia, ¿no? En donde teníamos nuestras filas, nuestras columnas, y decíamos, dentro de las columnas vamos a tener las categorías y dentro de las filas vamos a tener las distintas muestras. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a categorizar. Entonces, en las filas, ¿qué es lo que vamos a poner? Si lo que queremos, y aquí es donde empieza la parte de razonamiento de ustedes. ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Para qué son estas pruebas de homogeneidad de variables cualitativas? Y tenemos las politómicas. Observen que esta es una variable politómica. ¿Por qué politómica? Porque el fumar, los distintos grados de fumador que seas, no solamente es fumas o no fumas, esa es una variable dicotómica, sino cuando la tenemos en ¿qué grado de fumador eres? La convertimos en 5 categorías y eso la hace una variable politómica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar o qué es lo que queremos ver? Si hay diferencias, la clase pasada teóricamente dijimos si hay diferencias entre las muestras. Aquí lo que estamos diciendo es, hay diferencias entre los centros de trabajo, entonces eso nos va a llevar a pensar, ¿qué va a componer la parte de mis filas? Ah, pues los centros de trabajo, ¿no? Porque es lo que yo quiero comparar. Entonces, centro de trabajo lo voy a poner dentro de las filas. Y en las variables, en las columnas, bueno, ¿qué es el otro componente de los centros de trabajo? Pues las categorías del tipo de fumador que eres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el grado de fumador lo vamos a meter dentro de nuestras columnas. ¿Y cuál va a ser nuestra variable como de dependencia? Acuérdense que decíamos que esto estaba asociado hacia alguno de los padres, era fumador, ¿no? Entonces, dentro de la parte de capa, eso va a ser como un prefiltro, por decirlo de alguna manera, vamos a meter ese condicionante si alguno de los padres fuma dentro de capa. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí todos? Sí. ¿Segurísimos? Bueno. ¿Qué es lo que queremos ver? Pues precisamente si hay diferencias o no entre estas centros de trabajo. Nos vamos para ello a estadísticos. Y en estadísticos nos sale un menú de estas tablas cruzadas. ¿Qué prueba le quieres correr? Pues en este caso, lo que nosotros estábamos haciendo para las variables politómicas independientes era la chi cuadrada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que yo quiero estimar y probar si hay homogeneidad entre esas variables, entre esos centros de trabajo, pues es a través de una chi cuadrada. Y de ahí le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Y fíjense cómo nos genera esta tabla de contingencias, ¿no? Primero nos va a resumir los datos y nos dice, tengo una muestra de 543 elementos o una población de 543 elementos que compone el 100%. Ok, entonces, ¿cómo está estructurada? Fíjense aquí cómo la clasifica. ¿Ven que tiene 3 filtros esa tabla? Sí. Fíjense, en la primera columna nos dice alguno de los padres fuma y primero clasifica los que no fuman y posteriormente los que sí fuman. Ahora, dentro de los que no fuman,
nos hace otra clasificación a través de los centros de trabajo, 1, 2, 3 y 4. Y los que sí fuman nuevamente a través de los centros de trabajo, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y posteriormente nos va a clasificar los que no fuman y de acuerdo al grado de fumador que seas, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 niveles que teníamos. Vean que hacer así una tabla de contingencia pues es sencillo, o sea, cuando ustedes tienen toda su base de datos ya estructurada, en realidad hacerla de esta manera es muy fácil, ¿no? Porque de cierta forma nos hace los conteos muy rápidos y no tenemos que estar contando, este fuma, este no fuma, entonces irlo como encasillando en cada espacio, sino aquí lo hace de manera automática. ¿Qué es lo que ustedes tienen que contrastar muy bien, chicos? Asegurarse de que este total de hasta abajo, la esquina inferior, corresponde al número de observaciones que tiene, 43. Porque si ustedes lo hicieran manual o en Excel, a veces se nos van los datos, ¿no? Y podemos estar contabilizando menos. Además, también nos da una sumatoria por filas y por grupo de los padres que no fuman y de los que sí fuman. Fíjense, aquí dice total, y nos hace una sumatoria, y una sumatoria también, una por columnas y una por filas. ¿Vale? Entonces, aquí realmente dentro de nuestro grupo 1, cuando los padres no fuman y ellos no fuman, pues sean 63 personas. Dentro del grupo 2, cuando los padres sí fuman y ellos no fuman, son 24 personas. Pero fíjense que el hecho de fumar, o sea, ustedes podrían empezar como a ver correlaciones, ¿no? Inclusive también, si su mente empieza a dispararse, pueden empezar a ver asociaciones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el hecho de que un padre fume va a determinar probablemente en mayor medida la incidencia de que los chicos fumen. Y fíjense que puedes fumar, o sea, lo más denso está en este grupo, ¿no? Entre los que fuman de 11 a 20 cigarrillos diarios, o sea, que sí o sí se fuman una cajetilla al día. Y los que también fuman más de 2 cajetillas ahí son 78 personas, o sea, que sí no es nada despreciable el número de personas que fuman más de 2 cajetillas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta es la tabla cruzada, pero lo que nos interesa son las significancias. Claro que interesa todo, pero aquí lo que queremos ver es si hay diferencias o hay homogeneidad entre los grupos de fumadores respecto a los centros de trabajo. Entonces tenemos 3 situaciones o 3 resultados separados. El primer grupo nos dice, respecto a los que no fuman, fíjense que tenemos los valores, los grados de libertad y además nos está estimando por 3 situaciones. Una, el chi cuadrado de Pearson y la razón de verosimilitud, es decir, la prueba G y la prueba chi cuadrada, ¿no? Lo que vimos. Las dos manejan grados de libertad. ¿Se acuerdan que mencionamos que la razón de verosimilitud es muy parecida a la chi cuadrada, pero nos permite hacer como un ajuste? Bueno, entonces, las dos trabajan con grados de libertad, se estiman de la misma manera, pero lo interesante es esta significación asintótica bilateral. ¿Cuál fue el criterio que nosotros dijimos para ver si había homogeneidad o no había homogeneidad en las variables? ¿Recuerdan? Sí, pero... ¿Menor a 0.05? ¿Menor a 0.05? Menor a 0.05, ok. ¿Qué opinan los demás? No me acuerdo. Fíjense, hipótesis nula, por eso eso de las hipótesis es bien importante, chicos. No lo echen en saco roto. Yo sé que muchos cuando van a trabajar se olvidan el planteamiento de hipótesis porque se vuelven expertos y ya no es necesario. Pero aún así es importante que siempre lleven su planteamiento para tener finalidad. Entonces, la hipótesis nula es que las muestras son homogéneas. Esto que implica para nuestro ejemplo que lo que queremos, fíjense, aquí está. Primero vamos a analizar al grupo en donde sus padres no fuman, ¿ok? Entonces, para el grupo de los que no fuman, y queremos ver cómo se comporta entre los distintos centros de trabajo.
estaríamos diciendo que los centros de trabajo son homogéneos, es decir, no hay diferencias significativas. Dicho en otra forma, no hay diferencias significativas. Y entonces, para que esto se cumpla, pues nuestro p-value tiene que ser menor a 0.05. ¿Ok? Y la hipótesis nula, pues es que las muestras no son homogéneas. ¿Ok? ¿Cómo podríamos concluir ahí? Por ejemplo, el primer grupo, en donde los padres no fuman, nuestras significancias en la chi cuadrada de expresión y en la razón de verosimilitud son menores al 0.05. ¿Eso qué significa? Y a ver, confírmenme bien, por favor, si hay significancia o no hay significancia en la prueba de hipótesis que les di la clase pasada. Más que nada por el valor del p-value. En el ejemplo de la clase, Ajá. no se rechazaba la hipótesis nula. ¿No se rechaza? Se rechazaba. Se rechaza. Ok. Entonces, a ver, si el p-value es menor al 0.05, si el p-value es mayor a 0.05, entonces no hay diferencias significativas y la hipótesis nula no se rechaza. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo interpreto? Eso es lo importante. Fíjense, para nuestro primer grupo, en donde los padres no fuman, vamos a decir que como el p-value es menor al 0.05, pues tengo que rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Como es menor, tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces, voy a decir que efectivamente existen diferencias significativas en la proporción de los distintos grupos de fumadores entre los centros de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con la otra situación en donde los padres fuman? Fíjense que nuestras significancias son superiores al 0.05, ¿no? Entonces, si nuestro p-valor es mayor al 0.05, la hipótesis nula no se rechaza. ¿Esto qué implica? Que no hay diferencias significativas. No hay diferencias en el grupo de los trabajadores en donde uno de los padres fumaba, no hay diferencias significativas en la proporción de los distintos tipos de fumadores en los diferentes centros de trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O parece trabajo igual? Yo me revolví. Okay. A ver, fíjense. Para el primer caso, en donde los padres no fuman, ¿no? En donde los padres, vamos a ponerlo aquí, en donde los padres no fuman, tenemos ahí probabilidades menores al 0.05. ¿Sí? Ahí están, 0.049 y 0.031. Entonces, en donde los padres no fuman, con probabilidades menores al 0.05, lo primero es decir, ok, ¿rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? Aquí mi hipótesis nula me decía que para
rechazado mi criterio de decisión, que para no rechazar la hipótesis nula, entonces mi p-valor tiene que ser mayor al 0.05. Bueno, como es menor, lo primero que concluyo es que rechazo la hipótesis nula. Eso es lo primero. Y si rechazo la hipótesis nula, entonces digo que hay diferencias significativas. ¿Sale? Entonces, fíjense, y aquí ya tenemos más elementos para ir construyendo nuestra conclusión. Del grupo de fumadores o del grupo de personas en donde sus padres no fuman, hay diferencias significativas, ¿no? En donde no fuman, hay diferencias significativas entre ¿qué es lo que estamos evaluando? Pues los distintos grupos, hay diferencias significativas entre los distintos grupos o entre los distintos fumadores que componen los distintos centros de trabajo. Entonces, lo que estaría diciendo, en pocas palabras, es que del grupo de padres o en donde los padres no fuman, pues iba a haber diferencias significativas entre los distintos centros de trabajo, a raíz que hay diferencias entre los fumadores que componen ese grupo. Entonces aquí sí encontramos que hay diferencias significativas en este grupo. Y respecto al otro, grupo, en donde sí fuman, fíjense aquí, es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un grupo en donde los padres ahora sí fuman, pues nuestro p-valor es mayor a 0.05 y se cumple esa condición. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué implica no rechazar la hipótesis nula? Que no hay diferencias significativas entre los distintos centros de trabajo. Ajá. Es decir, no va a haber diferencias importantes entre si un centro de trabajo fuma o no fuma, porque todos se van a comportar medianamente de la misma manera. Es decir, todos van a ser fumadores. ¿No? ¿Sale? Entonces, lo primero que hay que tener claro es el grupo del cual estamos trabajando. En segunda, el resultado del p-value. Y esto, si tengo que rechazar o no rechazar mi hipótesis nula, pues me va a llevar a la razón principal. Bueno, rechazo, hay diferencias significativas. No rechazo, no hay diferencias significativas. Y al final, ¿qué es lo que tengo que contrastar? Pues precisamente lo que estoy comparando. Hay diferencias significativas entre los distintos centros de trabajo, entre los fumadores que componen a mis distintos centros de trabajo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en los grupos de los seminarios, ¿no? Tenemos 5 seminarios de investigación o 4, no sé cuántos son. Entonces, de estos 4 seminarios, lo que podría decir es que si ustedes trabajan en tiempo y forma, pues se pueden titular o terminar su tesis en el término establecido, ¿no? En el periodo establecido. Sin embargo, vamos a suponer que unos grupos van más adelantados que otros, o sus estudiantes son más aplicados que otros, y qué es lo que podríamos decir. Bueno, dado, vamos a inventarnos la hipótesis, dado que sus padres se titularon por tesis, ¿no? Que fuera el antecedente, si sus padres se titulan por tesis, entonces, y nuestro p-valor es menor al 0.05, pues voy a rechazar la hipótesis nula de que no va a haber diferencias significativas entre
la forma de titulación de los distintos grupos, sino que todos se van a titular igual, sin importar si sus padres se titularon por tesis o no. Todos se van a titular de la misma manera. Pero, bueno, ¿queda un poquito más claro este ejemplo? ¿Sí? De los fumadores a los fumadores. Yo sé que cuesta a veces un poco, más que nada, empezando por las hipótesis. Por eso las hipótesis, chicos, siempre plantearlas. Eso les va a ayudar mucho. Ya cuando ya sean ustedes másters, ya se van a acordar de las hipótesis, ¿no? Pero al final la hipótesis siempre va a ser su guía o su base para saber sobre qué están trabajando y qué es lo que quieran rechazar o no rechazar. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí probamos los dos estadísticos, el estadístico de Sheep de Pearson y la razón de Verosimilitude. ¿Ok? Muy bien, entonces vámonos a las variables dicotómicas, que son las que les pasé el día de ayer. Ven. Para eso les voy a pedir que abran su cuadro 7.2, el 7.2 que les compartí. Ok, vámonos con este mejor, para que no se nos mueva. Entonces vamos a empezar con estos contrastes de homogeneidad en variables cualitativas. Ya ustedes me lo van a apuntar porque ustedes ya lo tienen, ¿no? Lo vamos a presentar muy rápido. Fíjense, el contraste que acabamos de hacer es para variables politómicas, ¿no? Los que vamos a hacer ahorita son para variables dicotómicas, es decir, cuando tienen solamente dos valores. Una variable dicotómica, como aquí lo dice, únicamente consta de dos categorías y entonces vamos a tener una tabla de contingencia muy sencilla, de 2 por 2 básicamente. No va a ser tan grande como las otras. Como esta tablita que nos muestra aquí. Tenemos dos variables, ¿no? Pero aquí para este tipo de situaciones, cuando ustedes tienen variables dicotómicas, lo que se usa es una prueba también G cuadrada y algo que se llama corrección de James y test de Fisher. Entonces, lo primero es, no se les olvide de qué variable estamos hablando. ¿Es politómica o dicotómica? Lo que quieren ustedes contrastar. Bueno, pues es una dicotómica porque es una variable o una tabla que solamente, una variable, perdón, que solamente tiene dos valores. Y entonces vamos a tener la variable 1, sí o no, es decir, Alison, mujer, variable 1. José, hombre, dentro de mi variable 1, fíjense, la variable 1 que es sexo, mujer, hombre. ¿Sí? Esa sería mi variable 1. La variable 2, fuma, no fuma. Alison, ¿fumas? A veces, ¿no? Bueno, vamos a poner que sí. José, ¿fumas? No, para que no no. Okay. Entonces, ¿qué vamos a tener, no? En la variable 2 tenemos dos posibilidades. ¿Fuma? Sí, no. ¿Ok? Entonces, si fumas vas a estar acá, si no fumas vas a estar acá. Y así podríamos hacerlo en todos. Variable 1, mujeres, todas las que están aquí, y vamos a ir vaciando al interior de la variable 2. Las que fuman las vamos a categorizar con A y las que no fuman las vamos a categorizar con C. Y variable 2, hombres, y, perdón, variable 1, la otra opción serían hombres, y variable 2, fuman y no fuman. Los que fuman los vamos a poner en B y los que no fuman los vamos a poner en D. Eso es lo que va a conformar nuestra tabla de contingencia de 2 por 2. ¿Ok? Y la suma, por supuesto, esto es estadística descriptiva, chicos, pero a veces pensamos que esto nunca lo vamos a ocupar, pero a veces nos sirve bastante, ¿no? Ya cuando estamos analizando datos como tal. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, el total, por supuesto, va a ser la suma de los que fuman a los que no fuman en mujeres y los que fuman y no fuman en hombres. Esto va a ser el total por filas y el total por columnas, ¿cómo va a ser? Bueno, hombres y mujeres que fuman, hombres y mujeres que no fuman. Y la suma de ambos lados, tanto de filas como de columnas, nos tiene que dar N. Si no nos da N, algún dato está mal por ahí. Ok, entonces, fíjense, aquí no vamos a ahondar tanto, nos vamos a ir más a la parte práctica, pero la corrección de Yates se aplica con una tabla de contingencias 2x2, como la que vimos anteriormente. ¿Cuál es la característica de la corrección de Yates? Cuando la muestra tiene un número pequeño de casos. Esa va a ser la clave que nos va a decir qué tengo que utilizar, chi cuadrada, Yates o Fisher. Bueno, Yates lo que pide es, cuando tu muestra tiene un número pequeño de casos, con alguna frecuencia inferior a 5. Recuerden que nosotros casi siempre trabajamos frecuencias mayores a 5. Aquí estamos trabajando y es posible con Yates una frecuencia inferior a 5, ¿ok? Porque no es posible agrupar categorías, o sea, solamente tienes dos, hombre, mujer, fuma, no fuma, no puedes agrupar más. Y es posible ahí que tengas menos frecuencias en alguna de ellas, menos de 5 frecuencias en alguna categoría, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros utilizamos chi cuadrada? Pues en chi cuadrada se sobreestima, tendríamos una sobreestimación. Y entonces, para corregir esta sobreestimación, necesitamos aplicar precisamente esta corrección de Yates, ¿ok? El cálculo lo modifica de esta siguiente manera, que no lo vamos a desarrollar. Y este valor crítico de contraste, pues vamos a utilizar nuevamente chi cuadrada para un grado de libertad. Es decir, Yates trabaja sobre chi cuadrada, pero haciendo una función de ajuste, una corrección ahí. Bueno, ¿cuáles son los datos aquí? Si el valor obtenido es menor al valor tabulado de contraste, ¿valor obtenido cuál es? El que nosotros calculamos. Valor tabulado de contraste, pues va a ser el valor de tablas, chi de tablas, ¿ok? Entonces vamos a aceptar la hipótesis nula de que las muestras son homogéneas, lo que mencionábamos como valor crítico. ¿Sale? Entonces vamos a tener que para la corrección de Yates, pues básicamente nuestro valor crítico va a ser si chi cuadrada calculada es menor que la chi cuadrada de tablas, entonces ¿qué hacemos? No rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Ahí quedaría. Y estaría diciendo que mis muestras son homogéneas. Pero Yates, pues tiene un pero, finalmente. Porque la corrección de Yates, pues no exime de ciertos requerimientos acerca del tamaño muestral para utilizar el estadístico de chi cuadrada. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que se exige que por lo menos el 80% de las celdas en una tabla de contingencia tengan valores esperados mayores a 5. Es decir, de los 4 espacios que tenemos, por lo menos el 80% tengan valores mayores a 5. ¿No? Esto entonces pues nos sujeta, nos limita mucho porque en una de ellas solamente se nos vamos a tener permitido tener frecuencias menores a 4, menores a 5. No podemos tener en todas las celdas de nuestra tabla de frecuencia valores menores a 5, porque entonces Yates ya tampoco nos serviría. ¿Ok? La condición de Yates es que el 80% de esas celdas pues tengan valores mayores a 5 observaciones. Y entonces, pues es importante verificar precisamente que eso se cumple. Vamos a empezar con la prueba de Fisher. Bueno, tenemos el contraste de homogeneidad en variables cualitativas. Aquí está. Que sería la corrección de Yates, una, y la otra es la prueba de Fisher. Y la prueba de Fisher, pues la vamos a utilizar también en tablas de contingencia del mismo tamaño de 2x2. ¿Cuál es la ventaja de Fisher? Que esto es pues mejor cuando existe una o más celdas con frecuencias esperadas menores que 5, es decir,
Yates te permite trabajar con frecuencias menores a 5, pero el limitante es que el 80% de las frecuencias tienen que ser mayores a 5. En Fisher no. Fisher sí te dice, ok, puedes trabajar con una o más celdas con frecuencias menores a 5 elementos. Entonces, vamos a suponer que si nos regresáramos a esta, el 80% pues implica tener aquí más de 5, más de 5, más de 5, y probablemente en esta 4. Pero en Fisher yo puedo tener aquí 4 observaciones, aquí puedo tener 8 observaciones, aquí puedo tener 10 observaciones y aquí puedo tener 3 observaciones. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en Fisher me permite tener menos observaciones, menos de 5 observaciones por celdas, en más de una celda. Y en Yates no. ¿Vale? Bueno, entonces, nuestra prueba pues, se va a basar básicamente en la determinación a partir de una distribución hipergeométrica. ¿Se acuerdan cómo funcionan las distribuciones hipergeométricas? Eso sí lo vimos. Cuando decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que un avión aterrice tarde o llegue tarde? De 5 vuelos que tengo y que tienen que llegar en una hora, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos llegue con retardo? Eso es cuando usamos una distribución hipergeométrica. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo estimarlo. Métanse ahí a SPSS, van a abrir la tabla 7.2 que les mencioné. Y ustedes tienen datos de la presencia del virus del herpes labial. Entonces, ¿qué es lo que dice esta base? 0 es si no es portador la persona de herpes y 1 si es portador de herpes. ¿Ok? Eso es lo que nos está clasificando. Fíjense que aquí yo les puse una captura de pantalla muy pequeñita, bueno, eso ustedes no lo tienen, eso no lo tengo yo acá. Pero por eso quiero que vayan siguiendo el ejemplo. Ahorita lo voy a hacer, pero nada más que primero quiero que ustedes lo escriban después de vamos a tener sexo 1 y 2, hombres y mujeres. Y vamos a tener la presencia del virus. Si no lo tienes, pues no eres portador y es 0. Si lo tienes, eres portador y entonces es 1. ¿Ok? Y nosotros necesitamos determinar si el número de portadores del virus es diferente entre hombres y mujeres. Es decir, si hay diferencias significativas en las personas que son portadoras del virus entre hombres y mujeres. Si ustedes lo llevaran a un caso económico, ¿qué utilizarían ahí para contrastar eso? ¿Qué se les ocurre? Hay muchísimos ejemplos, chicos. A ver, ¿qué se les ocurre como economistas que podrían probar ahí? ¿No se podría hacer como un proceso inflacionario entre países? ¿Mande? ¿O un proceso inflacionario entre países? Un proceso inflacionario entre países, por ejemplo, ¿cuál sería tu variable 1 y tu variable 2? No se podría hacer si tiene hiperinflación o no tienen hiperinflación. Ok. ¿Y la otra variable? Por ejemplo, si es un país en vías de desarrollo o un país desarrollado. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Otro ejemplo? A ver, Alexandra, sorpréndenos. Con tu tema, ¿cómo podrías llevarlo, utilizar eso ahí? No sé, por ejemplo, tengo esta de las variables y las mujeres que tienen hijos, entonces podría ser igual aplicar. Si tienen hijos, 0 y si tienen hijos, 1. Ok. ¿Y la otra variable? Ok. Aleli, con tu tema de investigación, ¿cómo lo aplicarías? Pues una variable podría ser si
como sencillo podría ser, bueno, retomando el tema de Edison, pues la primera es si tiene hijos o si no tiene hijos, ¿no? Y la otra variable, si sus ingresos son altos o sus ingresos son bajos. O si recibe una transferencia gubernamental o no la recibe, ¿no? O si sus hijos van a la escuela o no van a la escuela. Entonces ahí podríamos tener, pues, este contraste. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Váyanse a su ruta y van a ver variables. Lo único que quiero que corroboren, se van a la parte de... Déjame hacerlo. Creo que sí es en la primera, segunda. No, se me va a hacer. Aquí en ver, se van a ver, chicos, y lo que quiero que corroboren precisamente es si tenemos, ¿qué es lo que se ve ahí en mi pantalla? ¿Es el PCS o Sí. el...? ¿Sí? ¿Es la pasada? Ok. Entonces, por favor, vayan siguiendo esta ruta. Se van a ver en su pantalla de SPSS, ver en el menú. Después, variables, hasta abajo, empiezan ahí. Posteriormente, valores. Acuérdense que les van a salir las dos filas, ¿no? De las variables que tenemos. En valores, seleccionan en los 3 puntos de la variable de estudio y vamos a tener, a ver si tenemos presencia de virus o no. ¿Sí? ¿Están bien? ¿0 y 1? No me salió. ¿Puedes repetir la ruta? Claro. Se van a ver variables, valores. ¿Te salen 2 filas? Sí. En las 2 filas vas a seleccionar en la de presencia del virus. En la de presencia del virus. ¿Sí? En los 3 puntitos vas a abrir esa variable y te tiene que aparecer un cuadro de diálogo, como ese que está aquí. ¿Dónde? ¿Presencia? Aquí. ¿Aquí? Ah, ¿Sí? Ok, ahí les aparece la etiqueta, si ya, más bien ya deben tener las etiquetas, 0, no portador y 1 portador. En caso de que ya las hubiera, ustedes pueden manipularlo desde aquí y agregarlo. ¿Ok? Bueno, le vamos a dar simplemente, si ya está, pues le dan a aceptar. Si no está, entonces lo generan y le van a dar 0, no portador y 1 portador. ¿Ya quedó? Bueno, añadir y aceptar. Después, ¿qué sigue, chicos? Se van a ir otra vez a su pestaña lista de datos. En la parte de hasta abajo de toda su pantalla se van a ir a lista de datos. ¿Ya están en lista de datos? ya. Y fíjense, en el menú de la barra superior aparece este icono en donde tienen como un 1 con una flechita. ¿Ya están todos ahí? Denle clic. Y ahí les tienen que aparecer las etiquetas que corresponden a cada valor. Porque primero estaba como 0 y 1 y ahora tiene que estar como portador o no portador. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí, está? Ok. Bueno, entonces nos vamos a ir ahora a seleccionar. En la parte de arriba, en el menú principal, se van a seleccionar, a analizar estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. O tablas cruzadas, como lo tengan. ¿Ya están todos ahí? ¿Les aparece un cuadrito? ¿Sí o no? Sí. Bueno, fíjense, en ese cuadro, ¿qué es lo que nosotros vamos a seleccionar? Nada más tenemos 2 posibilidades, no tenemos más. Mis filas, ¿de qué se van a componer? Pues del género, hombre, mujer. Entonces en filas va a ir el sexo. Y las columnas van a tener la información sobre
si tienes el virus o no eres portador del virus. Porque esa es la variable que nosotros queremos comparar. ¿Ya estamos hasta ahí? Dentro de esa cajita hay un cuadrito que dice estadísticos. ¿Sí o no? Bueno, van a ver en estadísticos y le dan chi cuadrada. Continuar y aceptar. ¿Listo? ¿Qué le salió? ¿Ya le salió sus tablas o no le salió? Sí. ¿Las tablas son iguales a estas? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿esto qué significa, chicos? Estos datos. Lo primero es que me hace una tabla cruzada muy sencilla, pero muy eficiente porque me dice, los hombres que no son portadores del virus son 25, las mujeres que no son portadoras del virus son 19. Los que son portadores, hombres 34 y portadoras, mujeres 22. De un total de 100 personas. Vamos a suponer que esto hubiera sido COVID. Pues aquí lo que nos estaría diciendo, así en términos muy rápidos, es que los hombres son más fáciles que sean portadores del virus, ¿no? De COVID. ¿Por qué? Vamos a suponer contextualizarlo en ese momento, porque los hombres, bueno, pues salen más actividades de trabajo, interactúan con muchas más personas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que pueden ser más fácil de tener un contagio. Pero vamos a ver ahora si esto es significativo o no. En sus pruebas de chi cuadrada, les sale la chi cuadrada de Pearson. ¿Todos lo ven? Les sale chi cuadrada de Pearson, corrección de continuidad, razón de verosimilitud y prueba exacta de Fisher. ¿Qué dicen las probabilidades? ¿Cómo plantearían, antes de pasar esto, cómo plantearían su hipótesis nula y su hipótesis alternativa? A ver, Javi, ¿cómo plantearías la hipótesis nula? Pues sería que la hipótesis nula, las muestras son homogéneas si el p-value es mayor a 0.05. Ajá. ¿Pero qué es lo que queremos comprobar, Javi? ¿Te acuerdas? Lo del virus. Ajá, el virus, exacto. ¿Cómo lo podrías aterrizar? Ok, o sea, que no hay diferencia entre ser portador del virus dependiendo si es hombre o mujer. Exacto. Lo que podríamos decir ahí es, hipótesis nula, no hay diferencia respecto a la aportación del virus si eres hombre o eres mujer. Hipótesis alternativa, si hay diferencia en la aportación del virus si eres hombre o eres mujer. ¿Ok? Bueno, entonces, las hipótesis, los valores críticos o los p-value, ¿cómo los interpretamos ahí? Si es mayor, nuevamente, ahí para que luego lo pongan como nota, si es mayor al punto 0.5, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Mayor al punto 0.5 rechazamos la hipótesis nula. Aquí básicamente nos dice en todas que rechazamos la hipótesis nula. Más bien no rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula, es correcto, gracias. Entonces, al no rechazar la hipótesis nula, ¿qué concluimos? Por ejemplo, en el chi cuadrado de Pearson tenemos punto 644. ¿Es mayor del punto 0.5? Sí. ¿Rechazamos o no rechazamos hipótesis nula? No rechazamos. No rechazamos. ¿Y el no rechazar qué implica? Que las muestras son homogéneas. Sí, pero aquí ya no son tanto como muestras, sino... Ah. Entre hombre y mujer. Exacto. Entonces aquí no existen diferencias significativas, ahí está, no existen diferencias significativas en el número de portadores del virus entre hombres y mujeres. ¿Ok? Nosotros en términos absolutos sí veíamos que los hombres eran como más contagiados, ¿no? O tenían un número mayor de contagio.
pero en términos estadísticos ya vemos que en realidad no hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque las dos crecen en la misma proporción. Fíjense, esto después ya se va viendo como por maña. Porque vean que aquí la proporción, o sea, de verdad la proporción de hombres es mayor que la proporción de mujeres, ¿no? En términos absolutos decimos, bueno, es que si tienes 34 hombres contagiados contra 22 mujeres contagiadas, sí, pero esto hay que analizarlo respecto a su proporción en el total de la muestra o de la población. Entonces, si esto en realidad me dice es el 60%, quítale 11 y a cuánto equivaldría, ¿no? Pues estaría equivaliendo, inclusive puede ser hasta menor que el caso de mujeres contagiadas, en términos proporcionales. Por eso es que no hay diferencias significativas en el número de portadores de virus entre hombres y mujeres. Ahora, la corrección de continuidad. ¿Qué es la corrección de continuidad, chicos? Es esa corrección de Yates. ¿Ok? La corrección de Yates que vimos al principio. ¿Y cómo podemos interpretar esa corrección de Yates? Fíjense que la probabilidad igual es 0.851. ¿Qué nos sería ese 0.851, Milton? O sea que no se rechazó la hipótesis nula. Exacto. Pero además otra cosa, fíjense que aquí nos da la corrección de continuidad porque el software lo permite. Pero de entrada, desde que ustedes observan su estructura de datos, en todas son mayores a 5. Y Yates, ¿qué es lo que te dice? Que Yates te permitía trabajar cuando tú tienes en alguno de estos valores una frecuencia menor a 5. Entonces, aquí no es necesario en realidad ese factor de corrección, ¿no? Que es el estadístico de Yates. Aquí no es necesario. Pero ya que lo estimó, pues ¿cómo lo interpretamos? Nos estaría diciendo que pues también aceptamos la hipótesis nula de que la presencia del virus es igual en ambos sexos, ¿no? Es decir, no hay diferencias significativas entre si eres hombre o mujer en la aportación de virus. Y la prueba exacta de Fisher, ¿cuál era la diferencia con la de Fisher? Ahí lo anotaron, si no lo anotaron casi lo acabamos de decir. ¿Qué tenía Fisher y no tenía Yates? ¿Cuál era? Igual los valores no tenían que ser mayores a 5, ¿no? Exacto, pero además te permitía incluso tener otras celdas con valores menores a 4, perdón, menores a 5. Aquí también no va a ser necesario, puesto que todos son mayores a 5. Ok, entonces, aún así vamos a ver la de Fisher. Fíjense que Fisher, y por eso es importante analizar estas relaciones, porque Fisher, aquí básicamente, igualdad de Pearson y corrección de continuidad, incluso la razón de verosimilitud, nos los da en una prueba de 2 colas. Si la ven, porque es bilateral, es de 2 colas. Pero también en Fisher nos los da en la prueba de una cola. Y en ambas, tanto en 2 colas como en una cola, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Entonces aquí, las tres pues confirman lo mismo. En realidad, no hay una diferencia en los portadores, independientemente de si son hombres o mujeres. Bueno, preguntas de ¿no? Vámonos al contraste de homogeneidad en variables cualitativas. ¿Esto para cuál se usa? Lo otro fueron para muestras independientes, chicos. Esto es para muestras relacionadas. ¿Qué implica una muestra relacionada? Que es una muestra de cierta forma, una muestra variable, una muestra dependiente. Que va a depender de algo que pasó en otro momento o en esos mismos datos. Entonces, una muestra relacionada, pues la vamos a aplicar con datos que básicamente son variados. Aquí el ejemplo que nos da es cuando a un grupo de personas se le dan transferencias monetarias y se estudia si esa transferencia mejora los niveles de vida. Es decir, lo primero que estamos haciendo es generar nuestra variable en le di transferencias monetarias y después estudió esas transferencias mejoraron su
una prueba, unas variables relacionadas. ¿Por qué? Porque lo que yo espero es que al dar la transferencia, en consecuencia, mejore su nivel de vida de la persona. Entonces estoy relacionando dos variables, ¿ok? Bueno, entonces, ¿y cómo la vamos a ver? Por ejemplo, yo aquí decía, mejoraron sus niveles de vida, pero ¿cómo lo analizo? Si mejoró o no mejoró su nivel de vida. Pues lo puedo cuantificar a través de una variable cualitativa. Por ejemplo, si tenemos una presencia o una ausencia de comidas nutritivas. ¿Por qué? Porque yo puedo estar dando una transferencia en donde espero que las personas mejoren su calidad de vida, pero siguen comiendo chatarra. Pues ahí no voy, o sea, ¿cuál sería ahí la variable cualitativa? Pues que no hay, más bien que hay una ausencia de comidas nutritivas. En contraste, si dicen, bueno, sí, hace, no sé, sopa de verduras, con proteína y eso, entonces, a través de esa variable de alimentos, estoy generando el efecto para ver efectivamente qué impacto está teniendo esa transferencia monetaria en la persona. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, las variables a comparar no son independientes, ya que son las mismas personas las que se comparan a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la característica de esto? Que si yo a José le doy una transferencia monetaria y en medio año yo evalúo si está comiendo mejor o no, el mismo objeto de estudio va a ser José. ¿Ok? No voy a trabajar con José y después voy a evaluar a Caro, porque no tendría sentido. Ok, entonces, al igual que en el caso de muestras independientes, pues vamos a tener pruebas para variables politómicas y dicotómicas. Y vamos a comenzar con las politómicas. ¿Sale? Una de las primeras variables es algo que se le conoce como ANOVA de Friedman, o una de las primeras pruebas, perdón. Entonces, este test desarrollado por Friedman es muy parecido a lo que ustedes vieron en estadística casi al final con probabilidad que era la ANOVA, ese famoso análisis de varianza. Pero aquí lo vamos a contrastar con una chi cuadrada. Entonces vean que casi para todo lo que tiene que ver con variables cualitativas, lo que utilizamos es a la distribución chi cuadrada, ¿no? Casi todo lo que contrastamos es con chi cuadrada. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para esto? Primero, pues asignar rangos dentro de cada elemento de la muestra, sumar los rangos de cada elemento de la muestra, calcular nuestro chi cuadrado de contraste y, por supuesto, compararlo con un chi cuadrado de quitándole los grados de libertad que estamos trabajando. Fíjense que aquí, chicos, no sé qué tan positivo o qué tan negativo sea que no aprendan a hacerlo a mano. En el trabajo, en la práctica, ya lo que dicen es que pues jamás lo utilicé si lo hice a mano, pero por lo menos sabes de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este estadístico chi cuadrado nos dice, hay que jugar con los grados de libertad, en donde vamos a tener el valor de A-1. ¿Qué va a ser esa A? A va a ser el número de variables que ustedes tienen. Entonces, sus grados de libertad vamos a suponer que sean 2. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 3 variables, menos una muestra, les van a quedar 2 grados de libertad. Si tienen 5 variables, menos una muestra, les van a quedar 4 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener este valor A, que sería el número de variables, y con base en esa A vamos a determinar los grados de libertad necesarios para calcular nuestra chi cuadrada a través de nuestra ANOVA de Friedman. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a estimar? Váyanse por favor a su variable 7. A su tabla, a su archivo, perdón, 7.3. Y la variable, el archivo 7.3, de lo que les habla es sobre datos en donde se evalúan 4 clases de vinos. Estos vinos son evaluados por 15 enólogos. Entonces, los enólogos lo que dicen es, ok, al vino 1 le voy a dar una categoría de 1 porque pues es un vino muy malo.
2 es un vino malo, 3 es un vino bueno y 4 es un vino muy bueno. Entonces aquí vamos a tener las distintas calificaciones que le dan los enólogos a estos vinos. El enólogo 1, por ejemplo, al vino 1 le da una categoría de 4 porque para él es muy bueno. Al vino 2 le da una categoría de 3 porque es bueno. Al vino 3 le da una categoría de 2 porque es malo. Y al vino 4 le da una categoría de 1 porque es un vino muy malo. Y así sucesivamente. Entonces aquí el objetivo de esto es determinar si existen diferencias entre la calidad de los vinos. Aquí como se compara la evaluación de cada uno de los enólogos de los distintos vinos, los datos no son independientes, es decir, esos datos están relacionados. ¿Por qué están relacionados, chicos? Es lo que tiene que ver con datos variados, pero ¿por qué están relacionados esos vinos? Porque están probando el mismo vino. No. Podría ser buena tu respuesta, pero no es correcta el sujeto. El enólogo, entonces. El enólogo. Porque el enólogo testea los 4 vinos. Y eso hace que su categoría que le da a cada uno de los vinos esté relacionado, porque lo está categorizando la misma persona a 4 vinos distintos. Es, por ejemplo, como si ustedes tuvieran un profesor que les da 4 materias distintas. Entonces, van a estar sus calificaciones relacionadas, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, vamos a poner Caro, es una muy buena alumna en matemáticas. No sé, le damos un 8. Bueno, no me gusta leer tanto, pero pues entrega sus trabajos bien y además es buena en matemáticas. Le doy un 9 en geografía, por ejemplo, ¿no? En epistemología, ok, sus fichas las entrega mal, pero lo que arrastra es que es buena en matemáticas. Entonces eso va a ir calificando a las demás materias. ¿Okay? Por eso es que ahí tenemos, por eso te mencionamos aquí, se compara la evaluación de cada uno de los enólogos de los distintos vinos. Entonces los datos no son independientes, porque cada enólogo está calificando a los diferentes vinos. ¿Okay? Y además, porque cada variable tiene más de 2 valores, entonces es politómica. Bueno, vamos a ver cómo evaluar esto. Vamos a SPSS, ¿ya lo abrió? ¿Ya? Entonces, la ruta es la siguiente. Se van a ir a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y K muestras relacionadas. ¿Ya quedó? Y fíjense que ahí les sale en ese cuadrito, en el cuadrito que les acaba de salir, se visualiza 2 apartados, ¿no? En las variables de contraste van a meter a las variables que se van a analizar, es decir, los tipos de vino. Todos los tipos de vino, métalos en esa cajita, en variables de contraste. Vino 1, 2, 3 y 4. ¿Ya quedó? Ahora, en el tipo de prueba, en la parte inferior les van a salir pruebas. En la parte inferior van a seleccionar únicamente la de Friedman. Y le dan a aceptar. Sí. ¿Sí les dieron algunos datos a hacer? ¿Algunos resultados? Sí. ¿Sí? Ok. Fíjense, ahí tenemos el estadístico de prueba, que es la prueba de Friedman. El tamaño de la muestra son 15. ¿Por qué? Porque son 15 enólogos. Esa es nuestra muestra. El chi cuadrado es de 10.11 con 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? Porque tenemos 4 vinos. 4 menos 1, 3 grados de libertad. ¿Ok? Y la significancia asintótica es de 0.18. ¿Qué significa esto? Como mi probabilidad es menor al 0.05,
¿Qué concluimos, José? Mi probabilidad de que se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Dicho en palabras del ejemplo, Lili. Que sí existe la diferencia ¿Entre qué? entre el monólogo y el monólogo, Más o menos, pero no lo voy a dejar fuera. Entre los vinos, ¿no? Ahí lo que nos está diciendo es que al ser menor al 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los tipos de vinos. Aquí lo que encontramos es que precisamente sí hay diferencia en la calidad de los vinos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos bien? Perfecto. Vámonos a la prueba de Magnemar. Esa igual se utiliza para variables politómicas. Esta prueba de Magnemar, fíjense que al final, bueno, es una prueba que se utiliza mucho en medicina, básicamente, pero también parte de una tabla de contingencia 2x2. Aquí se aplica un contraste y se espera que las frecuencias esperadas, tanto en B como en C, fíjense cuál es el juego aquí, que en B y en C las frecuencias sean iguales. Entonces, esto es el ajuste que hacen a través de chi cuadrada, esperar que las frecuencias de mi celda B y de mi celda C sean las mismas. Y el valor crítico de contraste se corresponde con la distribución chi cuadrada para un grado de libertad. Esa es la diferencia con Magnemar. Únicamente lo que esperamos es que B y C sean iguales en esas frecuencias. Esa es una. Y dos, es que pues es una prueba que se utiliza mucho en medicina. Vamos a ver el ejemplo que nos ponen aquí. Este ejemplo es un poquito más largo, pero su estimación es muy sencilla. Nada más vamos a tratar de no perdernos en cuanto al ejemplo. Fíjense, nos dice que el objetivo es determinar si un antibiótico provoca una respuesta alérgica en la piel. ¿Alguno de ustedes ha tomado antibióticos que les genere la alergia? ¿No? Entonces, ¿les resistentes a los antibióticos o les dan alergia? Alergia. Alergia. Ok. Bueno, fíjense. Aquí queremos determinar precisamente si la penicilina les provoca alergia en la piel. ¿Ok? Para ello se administró el antibiótico a 50 personas y a otras 50 personas se les dio un placebo. Lo mismo como cuando fue COVID, ¿no? Que para hacer las pruebas, pues decían, ok, ¿quién quiere ser como unidad de estudio? ¿No? Y a unas personas, pues tú no sabías en realidad si estaban poniendo la vacuna o no. Te pueden dar un placebo o simplemente inyectar, no sé, agua o qué sé yo, ¿no? Lo que te inyectaran, pero no sabías en realidad si estaba recibiendo la vacuna o no. Y además, porque acuérdense que la vacuna COVID tuvo muchos efectos secundarios y más en personas más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, AstraZeneca con la trombosis, que en términos estadísticamente significativos es insignificante el número de personas con trombosis, porque creo que eran como 4 personas por cada 1000 vacunados y por cada 10.000 vacunados, o sea, era pues nada, ¿no? Básicamente. Comparado con todas las personas que la salvó pues, por COVID. Entonces, vamos a suponer que a esas 50 personas les inyectan el antibiótico y a otras 50 personas no. Los resultados comparan la respuesta positiva, es decir, si generaste alergia o negativa si no generaste alergia, entre las 100 personas entre los días 5 y 10 después del tratamiento. Lo que se contrasta es si hay diferencias en cada uno de los grupos. Es decir, si son homogéneos en cuanto a la respuesta alérgica en los dos periodos considerados, 5 y 10. Y vamos a suponer que 5 días es antes y 10 días es después. Y la alergia aparece necesariamente en ese intervalo. El efecto alérgico del antibiótico puede probarse si encontramos homogeneidad en el grupo placebo y no homogeneidad en el grupo al que se le suministró antibiótico. Aunque en este último caso debemos comprobar adicionalmente que la alergia es mayor después que antes y no al revés. ¿Cómo vamos a contrastar este de Magnemar? Bueno, para Magnemar les voy a pedir que abran el siguiente archivo, creo que es el 7.5, si no me equivoco. 7.4, ok.
Entonces, la ruta va a ser la siguiente. Nos vamos a ir a analizar nuevamente estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y en las filas van a poner el día 5 y en las columnas el día 10. Y dentro de la capa van a poner el antibiótico para ver los que recibieron y no recibieron antibióticos. Entonces aquí pues que queremos contrastar precisamente esos grupos con antibiótico y sin antibióticos, cómo respondieron en los días, ¿ok? ¿Ya están hasta ahí? ¿Le van a dar, creo, aceptar? La H cuadrada. En la cajita de estadísticos, sí, les sale una cajita, le van a dar Magnema, continuar y aceptar. Magnema. Magnema, ajá. ¿Ya quedó? ¿Cambio ya lo tienes? Ok. ¿Les sale ese cuadro, chicos? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Yo, ¿sí? Ok, Arely, ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que también nos está separando? Vamos a ver, estudiar nuestra salida. Lo primero es que nos dicen los que recibieron antibiótico, los que no recibieron y los que sí recibieron. Tuviste, acuérdense que el objetivo era a 50 les íbamos a aplicar antibiótico, a 50 no. Entonces aquí están los 50 y los 50. Y lo que queremos probar es qué efecto tenía después del día 5 y después del día 10 y si habían sido o tenido una respuesta positiva, es decir, habían desarrollado esa alergia. Entonces, vamos a interpretar. En el caso de las personas a las que no se les suministró el antibiótico, fíjense que tenemos una probabilidad de 0.250. Entonces aquí, al tener una probabilidad mayor al 0.05, ¿qué concluimos? Milton. Pues sí son homogéneas. Ajá, estaríamos aceptando la hipótesis nula, ¿no? Básicamente, de que no existen pues diferencias significativas en la respuesta alérgica observada entre el día 5 y el día 10. Es decir, lo mismo da que te hayas tenido una reacción alérgica en el día 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero no hay diferencias significativas en ese sentido. Y en el caso de las personas a las que se les suministró el antibiótico, la probabilidad también es mayor a 0.05. Entonces, tampoco existen diferencias significativas en la respuesta alérgica al antibiótico. Es decir, ¿qué significaría esto? De que no hay respuesta alérgica al antibiótico. No existen diferencias significativas en la respuesta alérgica al antibiótico. Tanto a los que les aplicaron el antibiótico como a los que no les aplicaron el antibiótico, dicen que no hay diferencias significativas en la respuesta alérgica. ¿Desarrollaron o no desarrollaron alergia o esa alergia pudo ser debido a otra situación? ¿Qué opinan? A otra situación. ¿A otra situación? ¿Por qué, José? Porque es que, o sea, porque les, ay, no sé. A ver, ¿por qué? Um, Eso es lo que ustedes tienen que interpretar, chicos. Cuando trabajen, no les van a decir, ay, ahí está, a ver, no sé, el lector de mercadotecnia y ya está, mira, mi probabilidad, ahora tú sabes qué significa. No, son economistas, no son actuarios. según yo, porque si fueran, o sea, estamos aceptando que son homogéneas, ¿no? Ah, Pero lo que queremos ver es si hay una respuesta a generar una alergia, una respuesta positiva entre el día 5 y el día 10. no. A ver, Javi. Yo diría que no, si a pesar de que te hayas vacunado, si en el día 5 no tienes una reacción alérgica, no vas a tener en el día 10, como que es segura. Y en general, la muestra dice que es negativo, ¿no? O sea que la gente no está adquiriendo una respuesta negativa.
Entonces yo diría que el medicamento, bueno, el antibiótico es seguro. Ajá, exacto. Es decir, es ir más allá de lo que se está mostrando ahí, ¿no? El valor lo que nos da es un valor estadístico. Nos dice que no hay diferencias, básicamente, entre si te vacunaron el día 5 o el día, o más bien entre el día 5 y el día 10, no hay diferencias entre desarrollar la alergia o no desarrollarla. Pero aquí más que nada es, ok, no encontraste diferencias. Ahora, ¿eso qué se dice sobre tu antibiótico? Sí hay personas a las que les ha dado alergia, sí, pero no es significativo. Es decir, se puede deber a alguna otra cosa, o puede ser o puede ser derivado del mismo antibiótico, pero en menor medida, ¿no? Es decir, la menor cantidad de personas va a ser derivado del antibiótico. Entonces es un antibiótico en términos generales relativamente seguro. Entonces, chicos, hay que tratar de ir más allá de simplemente, pues, si hay diferencias o no hay diferencias. Traten de explicarlo un poquito más a fondo. Y vamos a tener la famosa Q de Cochrane. No sé si es señalar francés o no sé, pero bueno. Fíjense que esto también cómo funciona. Es el equivalente a la prueba de Magnemar cuando las mediciones se realizan más de 2 veces. Es decir, en el ejemplo de Magnemar lo que vimos es, le aplicamos el antibiótico, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Generó o no generó alergia? Aquí vamos a aplicar el antibiótico, pero después vamos a volver a estudiar a esa persona. Es decir, vamos a realizar esa medición más de 2 veces. Básicamente, también traemos la misma tabla de contingencia, pero esa tabla de contingencia, si ustedes recuerdan, es la que vimos la clase pasada, ¿no? Es una tabla de contingencia en donde tenemos más muestras, tenemos más clases, pero todos estos valores de mi tabla de contingencia los tengo que transformar a valores de 0 y 1. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una variable que es presencia o ausencia de una cierta característica. Pues entonces clasificamos como presencia de cierta característica 1 y ausencia de cierta característica como 0. ¿Ok? La fórmula para esta Q de Cochrane sería toda esta formulita grande que tienen aquí. Y vamos a ver cómo se estima. Les voy a pedir que abran su otro archivo, creo que es el 7.5. Entonces, en el anterior lo que quisimos ver era determinar si un antibiótico provoca respuesta alérgica en la piel y se siguió controlando la respuesta alérgica durante más días a esas 100 personas. Como las mediciones se realizaron más de 2 veces, no es posible usar el test de Magnemar y vamos a usar el test de Q de Cochrane. Es decir, a estas personas las evaluaron el día 5, vieron la respuesta alérgica que tenían, o si las tenían o no. Al día 10 ya llevaban 2 mediciones, pero cuando tú realizas más de 2 mediciones ya no es posible utilizar la Magnemar, ¿no? Vamos a imaginarnos que ustedes están evaluando las ventas de una tienda o entre un conjunto de tiendas. Evalúan las ventas en la semana 1, en la semana 4. Ahí ya tienen 2 mediciones, no pueden volver a aplicar la Magnemar. Vamos a aplicar entonces la de Cochrane porque vamos a irnos a la semana 8, a la semana 12, a la semana 16 para hacer ese comparativo entre las ventas de esa empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Pues existen diferencias significativas en la presencia de alergia entre los distintos días en el grupo de personas a las que no se les suministró el antibiótico. Y vamos a usar el último archivo, chicos, el 7.5. Vamos a terminar, es el 7.5. ¿Ya lo vieron? Nos vamos a ir a datos, por favor. Casi está en la parte del último tercio de la barrita. Datos, seleccionar datos. Y acuérdense que en la parte de arriba hay 2 opciones. No satisface la condición, no sí satisface la condición. Le vamos a decir si satisface la condición. Y luego está un cuadrito abajito y le damos también clic ahí. Se va a abrir
un cuadrito nuevo y vamos a seleccionar antibiótico. ¿Ya lo pasaron? Su antibiótico a la barrita y le van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguir evaluando a los pacientes que no recibieron antibiótico. Es decir, vamos a clasificar precisamente a estos a los que les dimos el placebo. ¿Ya todos lo tienen hasta ahí? Le vamos a dar continuar y aceptar. Adeli, ¿pasas ahí? ¿Sí? Continuar y aceptar. Nos vamos entonces a analizar pruebas no paramétricas, K muestras relacionadas y en variable de contraste vamos a vamos a agregar todos los días que ustedes tienen ahí. ¿Ya lo hicieron? Y en el tipo de prueba le van a seleccionar de Cochrane. Y le damos a aceptar. Y esa es la salida que les tuvo que generar. ¿Sí? ¿Les da ese cuadro, Javi? José, Giovanni. ¿Sí? Adri. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, trabajó únicamente con las 50 personas a las que no les aplicamos el antibiótico y tomó 3 grados de libertad con una significancia asintótica de 0.29. 0.029. ¿Qué significa esto? Que nuestra probabilidad de ser menor al 0.05 entonces nos lleva a rechazar nuestra hipótesis nula de que nuestras muestras son iguales, ¿ok? Entonces, aquí sí que encontramos cuáles serían las muestras, chicos, dentro de este ejemplo. ¿Cuáles serían las muestras? Pues los días, ¿no? ¿Cuántos días metieron ahí? 5, 10, 15 y 20. 5, 10, 15 y 20 días. Entonces, las muestras es cada una de ese cuento que hicimos al día 5, al día 10, al día 15 y al día 20. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos generando o teniendo como resultado? Que efectivamente hay diferencias entre algunos de los días en los síntomas de alergia detectados en las personas que no fueron sometidas al tratamiento con antibióticos. Entonces, aquí sí podemos ver que va a haber diferencias entre esos días y corroboramos además que la alergia a la piel no tiene nada que ver con el medicamento. ¿Por qué? Porque no le aplicaste el antibiótico. Entonces, si no le aplicaste el antibiótico y sigues teniendo una alergia en la piel, pues es debido a otra situación que no es necesariamente al antibiótico. ¿Ok? Bueno, y además, ¿por qué hay diferencias en los días? En el caso anterior no había diferencias entre el día 5 y el día 10. Entonces el antibiótico no podía tener respuesta entre el día 5 y el día 10. Pero si hay respuestas entre el día 15 y el día 20, pues el antibiótico probablemente ni siquiera lo estabas consumiendo. Y en ese sentido, tenías problemas de alergia. Lo cual se debe a otras causas menos al antibiótico. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está lo de variables politómicas con contrastes de homogeneidad de variables cualitativas y vimos variables dependientes y variables relacionadas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es variables cualitativas, chicos. Ya nada más, para la próxima sesión, vamos a trabajar lo que son lo mismo, contrastes de independencia y asociación con variables cualitativas. Seguimos nuevamente con cualitativas, pero ahora a través de contrastes de independencia y asociación. Y no olviden para el viernes su trabajo final. Ya lo acabaste.